¿Cómo vamos de gente? Más o menos. Vale, pues... A ver, le das esto a grabar, ¿no? Bueno, vamos a empezar la tutoría colectiva 2 de esta quincena 3. Como sabéis, estamos viendo circuitos de refrigeración y componentes. Estábamos con el recurso didáctico 1. Componentes principales. Estuvimos viendo esto de los compresores. Tipos de compresores, que dijimos que nos íbamos a centrar en el de pistón y en el scroll. Aquí estaba la explicación del scroll. Intercambiadores, que ya habíamos dicho que era la forma con la que condensábamos y evaporábamos y la función que tenía cada uno de ellos. Estuvimos viendo los evaporadores, que este es un evaporador tipo el que tenéis vosotros en el tren, en el coche del tren. Y que sería, pues bueno, similar al que se pone, este sería tal cual al que se pone en una cámara de aire de refrigeración. Y sería muy parecido a lo que tenemos, el aparato que tenemos en casa, solo que tiene un poco la carcasa y la forma diferente. Pero no deja de ser un ventilador que de manera forzada hace pasar el aire por la batería, lo coge por aquí detrás. Todo esto de aquí dentro es una batería de aletas y de cobre, por donde va nuestro refrigerante y se va evaporando. Entonces este ventilador lo va forzando a hacerlo pasar por aquí. Entonces cada vez que pasa, pues se va enfriando más porque el refrigerante este le roba el calor a ese aire que pasa por aquí. Entonces ya vimos que aquí se nos podía formar hielo, entonces había una resistencia de desescarche, hacíamos también desescarches por aire, todo esto. Entonces estuvimos viendo esos tipos de desescarche. Desescarche manual, ¿vale? El desescarche por paro y calentamiento natural del evaporador. Esto sería pues que fuese su temperatura y se fuese. Desescarche por paro y calentamiento con circulación de forzada de aire, pues lo mismo que este, pero con el ventilador en marcha para forzar, recircular el aire. Desescarche por pulverización de agua, pues pondríamos un tubito sobre la batería y iríamos rociando agua caliente. Desescarche por calentamiento de aire, pues podríamos calentar el aire de alguna manera y hacer ese desescarche. Son procedimientos internos de descarche por calentamiento eléctrico del evaporador, ¿vale? Metiendo resistencias entrelazadas en la batería. Desescarche por gases calientes, pues bueno, tendríamos los mismos tubos por donde estábamos utilizando el evaporador, pues esos invirtiendo el ciclo, en vez de tirar el refrigerante caliente, el gas caliente de la descarga del compresor al condensador, lo tiraríamos aquí al evaporador y tiraríamos el gas caliente, entonces desescarcharíamos el hielo. Por sistema de contardo, que este pues no sé exactamente por sistema de contardo. No sé ahora mismo a qué se refiere, habría que ver. Desescarche por inversión de ciclo, ¿vale? Pues este es lo mismo que el de gas caliente, pero bueno, el de gas caliente lo puedes hacer invirtiendo el ciclo del compresor directamente o bien de la descarga del compresor llevarte gas caliente al evaporador. Vale. Condensador, pues aquí nos dice que es un intercambiador, es el mismo dibujo que para el evaporador, solo que aquí lo que pasa es que aquí entra el gas caliente que viene del compresor. Entonces, entra aquí a alta presión y alta temperatura, en estado gas, y conforme se va enfriando, porque intercambiamos el calor con la temperatura ambiente principalmente, se enfría y se condensa.
¿vale? Vale. Aquí nos dice condensador de aire, condensador de agua, ¿vale? Este podría ser de agua, ¿vale? Podría ser que yo esto fuese un tubo concéntrico, o sea, tuviese un tubo dentro de otro tubo. Y por el tubo de dentro que vaya mi refrigerante y por el tubo de fuera, como si fuera una camisa, va el fluido que me lo está enfriando. Pues un agua tratada, ¿vale? De acuerdo con el contenido que se les asigne, los evaporadores se clasifican en evaporadores para enfriar líquidos, evaporadores para enfriar gases. ¿Vale? Pues bueno, para enfriar líquidos, pues podríamos tener una enfriadora o para enfriar gases es nuestro sistema de expansión directa que estamos estudiando. Condensador, pues esto es, si os dais cuenta, es lo mismo que el evaporador, tiene una forma diferente y está en este formato, de esta forma con las patas y tal, pero al final es una batería, ¿vale? Esto es cobre y aletas de aluminio con un ventilador que fuerza a hacer pasar el aire por aquí. Pues aquí entra gas a alta temperatura y presión y con la temperatura ambiente lo condenso. Entrará por un lado y saldrá por el otro, ¿vale? ¿Qué nos dice del condensador? A ver, el aire es un medio de condensación muy económico, pero su calor específico es bajo y la transmisión de calor entre el fluido frigorífero y el aire es débil. Ello obliga a mover grandes volúmenes de este medio y a emplear grandes superficies de intercambio para potencias relativamente pequeñas. De todos modos, se han llegado a alcanzar potencias de intercambio del orden de 2000 kilovatios. La temperatura y por tanto la presión de condensación varían dentro de amplios límites de acuerdo con las condiciones de entrada de aire. Cuanto más frío sea este, más baja será la presión de condensación y viceversa. Un descenso excesivo de dicha presión puede provocar trastornos de funcionamiento de la válvula de expansión. Un aumento excesivo de la misma resulta perjudicial para el rendimiento de la instalación. Entonces, según lo que dice aquí, cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más rendimiento va a tener el condensador, porque más fácil, más calor va a intercambiar con el ambiente y más potencia nos va a dar el condensador. Con más diferencia de temperatura va a trabajar, entonces, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor transferencia de calor tiene, mayor eficiencia tiene el condensador, ¿vale? Y nos habla de que unas variaciones, un exceso de presión o un incremento de presión, pues puede llevar el punto de funcionamiento a extremos grandes, ¿vale? Entonces, a nosotros nos interesa trabajar en niveles constantes. ¿Cómo hago yo que la presión de condensación la pueda mantener en un valor fijado con estos ventiladores? Pues metiéndoles un control de condensación que es en función de cómo un presostato detecte que está entrando aquí, ¿vale? Aquí hemos dicho que entra gas en estado gaseoso a alta presión y temperatura. Alta presión es una presión, ¿vale? Esa presión, si yo pongo un presostato y le digo, mira, por debajo de esta presión, para los ventiladores. Entonces, si paro los ventiladores, la presión empezará a subir. Y cuando llegues a esta presión alta, mete los ventiladores. Pues yo voy a estar fijando mi presión de condensación dentro de unos valores delimitados. Entonces ya no me voy a ir a unos extremos. Entonces yo tengo que tener un control de la condensación para condensar donde a mí me interese. Por tanto, interesa mantener en lo posible las condiciones de funcionamiento previstas, para lo cual se puede controlar la presión de la línea de líquido con un bypass de gas caliente al recipiente de líquido. Película, ¿vale? Se podría, pero una historia. Disminuir la superficie de condensación por estrangulamiento parcial de líquido en el condensador y un bypass de gases calientes hacia la botella de líquido condensado, ¿vale? Pues sí, podría bypassearlo y decir, pues bueno, pero también
otra tubería, válvulas. Variar el caudal de aire parando uno o varios ventiladores. Esto es lo que se suele hacer, ¿vale? Para controlar la condensación. ¿Vale? Variar el caudal de aire parando uno o varios ventiladores, o los dos, ¿vale? Este sistema está ampliamente difundido y consiste en controlar el funcionamiento de los ventiladores por presostatos de alta colocados en la línea de descarga, próximos al condensador. Modificar la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura de condensación. Este sistema requiere el empleo de motores con 2 o 3 ventiladores o reguladores electrónicos de velocidad controlados por presostatos. Montar registros motorizados para variar el caudal de aire en función de la presión de condensación. El caudal de aire al final lo regulas con los ventiladores. Vale, entonces, esto, lo que han dicho. ¿Tengo dos ventiladores? Pues puedo. Si paro uno y solo trabajo. Si paro los dos, hemos dicho que la presión va para arriba. Bastante rápido. Y si enciendo los dos a tope, la presión baja bastante rápido. Y me interesa que sea lo más estable posible. Entonces yo me empieza a subir la presión, meto un ventilador, pues se medio estabiliza, pero a lo mejor no es suficiente, sigue subiendo la presión, meto otro ventilador y entonces ya la presión me baja. Me baja hasta que llego al punto de baja presión que ya no me interesa salir. Pues paro un ventilador con un presostato que se lo manda y le dice, no, vuélvete a parar. Se para, entonces incluso puede parar los dos, la presión empieza a subir y empieza secuencialmente a meter uno u otro. Entonces tenemos sistema de presostatos que me van a parar uno o los dos ventiladores. Otro sistema es regular la velocidad de los ventiladores. ¿Cómo? Con un variador de frecuencia, ¿vale? Los variadores de frecuencia de un motor, sabéis que regulan las RPM, las revoluciones. Entonces, yo puedo poner un transductor de presión que me diga exactamente qué presión tengo y fijarle y decir, yo quiero estar en esta presión. Entonces, ese variador de frecuencia va a meter más frecuencia o menos en función de la presión y me va a ajustar la velocidad de los dos ventiladores a la presión que le estoy diciendo. Otra cosa sería un transductor de presión contra unos ventiladores electrónicos, unos ventiladores EC, que ya directamente incorporan esa regulación y en función de la temperatura de la presión que están leyendo, me ajustan la velocidad, ¿vale? Pues eso serían controles de condensación. Condensadores, aquí tenemos condensador de otro tipo que nosotros, pues que lo veáis y que lo conozcáis, pero esto sería un condensador, igual que habían evaporadores multitubulares para intercambiar agua, pues este es un condensador multitubular para trabajar refrigerante, agua. En vez del medio intercambiar el calor con el aire, como hacíamos aquí es con el aire ambiente, pues aquí es con un agua que yo meto aquí, fría, que puede ser un agua que me venga de una enfriadora, un agua que me venga, que vendrá muy fría, ¿vale? De una enfriadora vendría un agua muy fría. De una torre de refrigeración, que son esas torres que veis que a veces dicen, ostras, eso ha producido legionela, pues ahí tratan el agua para que si yo tengo 30 y pico grados en la calle, pues yo que sé, que le bajen unos grados al agua o agua de red directamente. Estos serían las torres que pulverizan el agua y con un sistema de ducha y de filtrado del agua, pues bueno, le bajan unos grados, unos entre 5 o 8 grados a la temperatura ambiente y mandan agua que se llama agua tratada en cuanto a temperatura a estos condensadores multitubulares para condensar. Pero esto no hace falta, aquí no vamos a entrar, y aquí tampoco, simplemente que sepáis que hay condensadores por agua. Otro elemento muy importante del circuito de frío, la válvula de expansión. Esta es una válvula de expansión termostática. Esto es el cuerpo. Por aquí entraría el refrigerante en estado líquido. Nos interesa que venga todo líquido, pasaría por aquí. Y por aquí esto tendría el orificio, ¿vale? El orificio que es como el chicle de un gas, de un calentador de gas, como un inyector, es lo que pulveriza el refrigerante y empieza a entrar en el evaporador, ¿vale? Entonces, en función de que aquí entra más o menos, pues tienes un bulbo que lo pones a la salida del evaporador y un compensador de presión. Pues en función de eso,
te abre más o te abre menos, ¿vale? Porque la válvula de expansión lo que nos controla es el recalentamiento en el evaporador. Lo que yo caliento de más, una vez ya el refrigerante es gas, lo sigo calentando para que tenga recalentamiento y me asegure de que no le llega líquido al compresor, ¿vale? O sea, la finalidad es de la válvula de expansión es meterle la cantidad de líquido que necesita el evaporador. ¿En función de qué? Pues de lo que me esté midiendo a la salida. ¿Con qué? Con este bulbo y con un compensador de presión, ¿vale? Entonces yo con eso sé si estoy aprovechando bien mi evaporador. El evaporador, conforme entro con esas gotitas que salen de aquí, aquí tengo mezcla de líquido y gas. Conforme voy dándole vueltas al evaporador, va siendo todo gas hasta que sale y el 100% es gas. Si yo meto muy poca cantidad de esta mezcla, líquido-gas, muy poco, enseguida, en cuanto entra el evaporador, enseguida se me va a evaporar todo. Y ya va a ser gas recalentado, va a salir muy recalentado y tampoco interesa que salga con mucho recalentamiento, con temperatura muy alta, que no va a ser muy alta, ¿vale? Pero es con temperatura que ya me asegura que es gas, pero está demasiado sobrecalentado. Entonces, si lo mando muy sobrecalentado al compresor, el compresor se refrigera con este refrigerante que mando de aquí, por la aspiración, ¿vale? Si yo esto lo mando muy caliente, con mucho recalentamiento, mi evaporador no lo estoy aprovechando porque le estoy inyectando muy poco refrigerante y otra, se recalienta mucho y mi compresor trabaja con temperaturas muy elevadas. Temperaturas muy elevadas ya dijimos que eran malo para el aceite y malo para el devanado del motor, ¿vale? El devanado era donde estaba el motor eléctrico, que está el arrollamiento del cobre que hace que el motor cuando coge tensión se imante. Eso lleva un barniz, pues si trabajo con altas temperaturas, el barniz se deteriora también y todas las partes en general. Entonces, la válvula de expansión tiene que meterle una cantidad correcta al evaporador, ¿vale? Para que eso que yo evaporo, cuando ya he pasado un 80% de mi evaporador, ya puedo ser todo gas. No me interesa ser antes, ¿vale? Porque si soy antes todo gas, lo que salga va a estar muy recalentado, ¿vale? Porque al final va a intercambiar con mi sala, me va a seguir calentando ese gas y sale demasiado caliente. Entonces que yo no tengo que hacer nada, yo lo único que tengo que hacer es ajustar. Esto lleva un pequeño tornillo que yo ajusto un muelle que tienes aquí en medio. Y entonces ese muelle contrarresta la fuerza de apertura que te hace este bulbo termostático. Entonces aquí dentro hay varias fuerzas. Una, la del componente este que os digo que va conectado un tubito a la salida del evaporador. Otra, esto que va adherido, pegado, cogido a la salida del evaporador y la fuerza que hace el muellecito. La del muellecito la regulo con un destornillador, más o menos, una regulación mecánica. Y la otra, con una membrana que tiene aquí el elemento termostático, va jugando y va moviendo ese resorte para abrirlo más o menos. Y en función de lo que esto abra, me inyecta más refrigerante o menos. Esto hay vídeos por internet y todo eso. Entonces, sistemas de expansión, está esto que es una válvula de expansión termostática. Esto que sería un tubo capilar, ¿vale? Instalaciones pequeñitas, un botellero, una cosita así. En vez de llevar esto, como son pequeñas potencias, suelen llevar un capilar. ¿Veis? Es un tubo muy, muy finito, muy finito. Este tubo muy finito, si yo cuando vengo del condensador en líquido me meto aquí dentro, al bajarle tanto la sección, subo la temperatura, o sea, subo la velocidad, bajo mucho la presión y voy evaporando. Entonces, este es el evaporador. Entonces, ¿cómo se selecciona esto? Pues cuanto más largo sea, más más voy a asegurar que tenga recalentamiento y que se evapore todo. Si yo lo pongo muy corto, a lo mejor le meto mucha cantidad de líquido y no me da tiempo a que a la salida sea todo vapor. Pues bueno, esto los fabricantes ya te dicen, en función del refrigerante con el que vayas a trabajar y las condiciones, pues te dicen los metros que tienes que poner de capilar y el diámetro. ¿Vale? Esto sería el tubo capilar, que normalmente se pone así, arrollado, pues fuera un muellecito.
¿vale? Vosotros normalmente vamos a trabajar con la válvula de expansión termostática. Luego habrían válvulas de expansión electrónicas, que sería pues una cosa parecida a esta, ¿vale? Yo voy a meter líquido y voy a sacar por aquí a través del orificio esta mezcla ya de líquido-gas, porque esto me lo empieza a pulverizar, pero en vez de ser elementos mecánicos, lleva electrónica, lleva una sonda de temperatura que me va a leer la temperatura a la salida del evaporador y un transductor de presión que me va a leer la presión a la salida del evaporador. Y con esos dos parámetros yo voy a saber el recalentamiento que tengo. Entonces, en función de ese recalentamiento, la válvula tendrá un motorcito que dirá abre más o abre menos. ¿Vale? Vale, aquí está como seccionada la válvula y se ve lo que os decía. Esto de aquí arriba, que es el elemento termostático, que lleva esto de aquí, que llevas aquí una cantidad del mismo refrigerante con el que estás trabajando y esto lo llevas a la salida del evaporador. Eso junto a la toma de ecualización que nos mide la presión a la salida del evaporador y este tornillito que es con el que yo le doy más fuerza o menos fuerza a este muelle, pues va ajustando para que el líquido que entra por aquí pues sea más o menos, ¿vale? Veis que aquí hay un muellecito. Ahí hay otro muellecito, pues bueno, aquí hay una membrana, esa membrana es la que en función de la temperatura que tenga esto, pues me baja más o menos y me inyecta más o menos refrigerante, ¿vale? Eso es lo que viene a explicar aquí. Aquí está pues esa cantidad de refrigerante y lo que mete y demás. Vale. Aquí ya nos enseña lo que sería, que ya lo hemos estado viendo, el circuito con su diagrama de Molière, ¿vale? Donde tenemos el compresor, que comprime, entonces pasamos de unas condiciones de presión baja a unas condiciones de presión alta con el compresor. Estoy en la zona de todo gas, todo lo que hay aquí es gas, fuera de la campana esta. Y lo que hay dentro de la campana es la mezcla líquido y gas. Y lo que hay desde aquí hacia este lado, hacia la izquierda, es todo líquido. Entonces yo estoy en gas, baja presión, el compresor me sube la presión desde este punto de presión hasta este punto, ¿vale? Hasta aquí. Estas líneas son las de temperatura. Yo parto con esta temperatura, esta curvita de aquí, y subo a esta temperatura de aquí. ¿Vale? Pues subo a esa temperatura. El condensador, pues ya me genera el líquido, condenso, válvula de expansión y tal. Esto ya lo estuvimos viendo, pero aquí nos amplía un poco toda esta parte. ¿Vale? Un segundito, un segundín. Vale. Entonces aquí que nos dice, el refrigerante es el agente clave del ciclo termodinámico, que aquí se realiza. Se trata de un fluido que se hace hervir o condensar a voluntad, de acuerdo con la presión a la que se somete. En el proceso de ebullición, el fluido absorbe calor, ¿vale? Proceso de ebullición, evaporador. Cuando ebulle, cuando evapora, roba calor porque necesita calor para evaporar. Y como estoy a más baja temperatura, porque la válvula de expansión le ha hecho caer la presión y la temperatura, pues empieza a absorber temperatura al refrigerante y se empieza a evaporar. Esto que os decía del evaporador, que esto es el recalentamiento, cuando yo salgo del evaporador, yo dentro del evaporador aquí es líquido más vapor. La válvula de expansión, que es el 4, bueno, que es el 3 realmente, me ha hecho caer la presión y me he inyectado aquí una mezcla líquido-gas. Ahora, aquí dentro del evaporador se va evaporando, 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 hasta que sale del evaporador ya todo en estado gas. Entonces entro al compresor todo en estado gas, ¿vale? Recalentado. O sea, esto es todo gas. Entonces me interesa que mi evaporador
tenga aquí rendimiento. Si yo estuviese muy a la derecha, pues tendría muy poco rendimiento mi evaporador y no estaría aprovechando toda la batería. En el proceso de ebullición, el fluido absorbe calor y en la de condensación lo desprende. Si estos se realizan en lugares distintos, el calor transporta realizando la función frigorífica propiamente dicha. Actualmente, para estudiar los balances energéticos de una instalación frigorífica, se emplean diagramas que son deducidos a partir del estudio de ebullición de los fluidos. Estos diagramas reciben el nombre de diagrama entálpico o diagrama pH. Diagrama entálpico, diagrama pH, porque es diagrama presión, que es este eje de aquí. Entalpía o diagrama de Molière. Nosotros, este balance energético, que es el ejercicio típico que se suele hacer cuando estudias esta asignatura, no lo vamos a hacer porque no vamos a entrar tanto en detalle, no lo veo necesario. Pero sí que quiero que por lo menos hacer un ejercicio ya resuelto, que sepáis más o menos cómo se hace, sin llegar a hacerlo completo, pero sí que distingáis claramente qué parte es cada una y bueno, la información que nos da el diagrama. Supongamos que queremos trazar en el diagrama un ciclo frigorífico. Sobre el diagrama entálpico correspondiente, refrigeramos el refrigerante que vayamos a emplear, ¿vale? Cada refrigerante tiene un dibujito de estos diferentes, ¿vale? En este caso, pues sale la campana de aquí, en otros estará aquí. El punto crítico, que es esta zona de la campana, unos refrigerantes lo tendrán más bajito, otros más alto, ¿vale? Bueno, esto es característico de cada refrigerante. Nos lo proporciona el fabricante del refrigerante. Sobre el diagrama entálpico correspondiente, el refrigerante que vayamos a emplear, se toman las isotermas correspondientes a la temperatura de evaporación y la de condensación. ¿Vale? Normalmente las abreviaturas T, temperatura de evaporación, TC, temperatura de condensación. Estas cortan las curvas de títulos X1 y X0. Título se refiere al título de vapor, que es la cantidad de vapor que hay en esta mezcla vapor-gas. Entonces tengo X1, que sería todo vapor, ¿vale? Todo, o sea, todo vapor, que estaríamos en esta zona de aquí. Entonces va aumentando ese valor de título de vapor. Bueno, va disminuyendo. De izquierda a derecha iría disminuyendo. Dando los puntos 1 y 3. Por ello trazamos las isobaras, ¿vale? Que son las presiones, tal. Bueno, aquí nos hace este primer ejemplito, pero bueno, aquí es un poco pronto para entrar y esto lo veremos cuando estemos estudiando el diagrama de Molière, ¿vale? Vale. Elementos auxiliares. Pues bueno, aquí tenemos el recipiente de líquido. Como dijimos, ¿vale? Tenemos los cuatro componentes principales: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Cuando vamos del compresor al condensador, condensamos ese líquido condensado, lo almacenamos en un recipiente de líquido, ¿vale? Este recipiente de líquido tiene una de entrada y una de salida. Normalmente es donde se monta la válvula de seguridad, en el recipiente de líquido, ¿vale? Como ya dijimos, todo sistema que sea un sistema cerrado, sometido a una presión, tiene que tener una válvula de alivio, una válvula de seguridad. Entonces, en el caso de que subiese mucho la presión, ¿mucho cuánto es? Pues tú, cuando tienes una instalación, sabes con qué refrigerante vas a trabajar y ese refrigerante, cuáles son sus presiones más altas que puede alcanzar, ¿vale? Pues tú, en función de eso, seleccionas los componentes. Los componentes que ya están más o menos tipificados, ¿vale? Por rangos por grupos de refrigerantes. Pues para estos refrigerantes, más o menos con estas presiones y este tipo de equipos que soportan estas presiones. Pues tu equipo, cada componente, aguanta X presión. Pues tú tienes que poner un elemento, una válvula de seguridad capaz de abrir en caso de que se superen esos límites de presión. Antes de que te reviente una parte de la instalación, pues que te abra la válvula de seguridad, ¿vale? Que irá tarada de fábrica al valor que le corresponda, y en caso de que superes esa
presión, pues abrirá y tirará el refrigerante a la atmósfera. Normalmente los visores, los recipientes de líquido pueden tener un visor para saber qué nivel de refrigerante tienes. Pueden tener una boya electrónica, un sensorcito electrónico, y entonces que se encienda, lo pones donde quieras, y entonces o ponen dos si son muy grandes o tres. Filtro deshidratador. El filtro deshidratador sirve para neutralizar la humedad del circuito. Ya dijimos que humedad significa que se te corroa el aceite y te aparezca acidez y problemas de funcionamiento y rotura de componentes, principalmente bobinado del compresor, partes móviles y demás. Está constituido por una mezcla de varios productos con propiedades deshidratantes aglutinados por un aglomerante antiácido que neutraliza los posibles ácidos contenidos en el fluido y que se aloja en un cartucho de tamiz que hace la función de filtro, ¿vale? Nosotros podemos tener impurezas cuando hemos acabado de hacer la instalación de la soldadura, virutas y demás, pues bueno, pues en vez de ir a partes delicadas como puede ser la válvula de expansión y demás y estén dando vueltas por el circuito, pues lo va recogiendo el filtro y al final pues el filtro se sustituye, ¿vale? ¿Cómo puedo saber? Una pregunta de examen. ¿Cómo puedo saber que el filtro está obstruido? ¿Qué puede pasar a la salida? ¿Alguien sabría decirme más o menos qué le va a pasar al gas si tengo el filtro obstruido? ¿Vale? El filtro normalmente se pone, si es un filtro deshidratador y demás, normalmente se pone en la línea de líquido. O sea que va a entrar líquido y si está obstruido, ¿qué va a pasar? Pues te pasa que te hace como la función de la válvula de expansión. Te, te va a empezar a expansionar y cuando expansiona, como le cae la presión y la temperatura, te va a aparecer escarcha a continuación del filtro. Entonces, eso es una avería típica y que te indica que tienes que cambiar el filtro porque lo tienes obstruido. El visor, ¿vale? Esto va en la línea de líquido y nos va a decir, pues no tiene que tener burbujas, puede salir algunas esporádicamente, pero lo normal es que todo lo que pase por aquí es líquido, porque a ti te interesa que de aquí que vas a la válvula de expansión sea todo líquido, porque la válvula de expansión tiene que entrarle todo líquido para que trabaje bien. El visor sirve para inspeccionar la circulación de líquido del aceite y puede emplearse igualmente como indicador de nivel. Se trata sencillamente de un tubo con dos extremos roscados de entrada y salida y provisto en su parte central de un orificio con un cristal que permite ver la circulación interna. Por aquí vería el refrigerante. Y además tengo aquí una lentejita que me dice el color en el que puede estar. Entonces, puede ser que que tenga humedad en la instalación y entonces me lo indicaría diciéndome el colorcito de wet o si tengo contaminación, pues tendría un color más morado. Entonces, con esos colores me da pistas de cómo está mi refrigerante. Vale. Más componentes auxiliares, pues esto podría ser un separador de aceite. Este separador de aceite lo que hace es, a la salida del compresor, vosotros en vuestro caso para el tren no es necesario porque es un equipo muy compacto donde el compresor, el condensador y el evaporador está todo muy cerca, muy compacto. Pero en instalaciones de frío, que tú a lo mejor tienes el compresor en una zona, el condensador lo tienes 20 metros más lejos, el evaporador 30 metros, con desniveles y demás, nosotros, como ya sabéis, un punto clave para que no le pasen al compresor es que tenga aceite en el cárter, ¿vale? Nosotros cuando comprimimos, que es lo que estuvimos viendo del pistón y demás, cuando comprimimos y sacamos ese gas caliente a alta presión, sale en compañía, ya dijimos que el aceite pues es higroscópico y se mezcla con el refrigerante, entonces sale y va saliendo del cárter. Entonces nos interesa que siempre esté circulando, salga, pero hay que facilitarle también la vuelta.
Entonces, en vuestro caso, como son instalaciones tan pequeñas y compactas, no se nos va, no migra tanto aceite a partes de la instalación lejanas, sino que más o menos se queda todo ahí. Pero instalaciones que sí que tienen mucha tirada y mucho desnivel, pues es recomendable poner separadores de aceite. Entonces lo que hacemos es pasar de la descarga. Yo imagino que tengo el compresor aquí, descargo el gas caliente con esa parte de aceite y en vez de tirarlo directo al condensador, lo paso por aquí, donde aquí hay un tamiz, hay una mallita, que lo que hace es, se impregna del aceite, ¿vale? Por aquí sale el gas caliente y por aquí me filtra y cae por decantación el aceite a la base del separador y de aquí le pongo un tubito que lo llevo al cárter del compresor y entonces hago que en mi cárter del compresor siempre ese aceite que sale del compresor vuelva por aquí, ¿vale? Filtro de aceite, pues eso, el aceite también coge unas impurezas, pues se le podría poner un filtro. Regulador de nivel, este regulador de nivel podría ser una boya. A ver, aquí que nos dice, es una válvula provista de flotador que permite la entrada de aceite cuando éste cae por debajo de un cierto nivel. Vale. Está constituido por un recipiente cilíndrico cerrado por dos tapas, en cuyo interior se halla el mecanismo de la válvula flotador. Este recipiente se acopla directamente al cárter del compresor, a la altura del nivel a mantener. Para ello, el compresor lleva un alojamiento previsto. Vale, pues esto sería el compresor que estuvimos viendo, semihermético. Tiene aquí, ¿vale? Tiene aquí, en algún lado, suelen llevar este orificio de aquí, esto es un visor, para ver el nivel que tiene en el cárter. Si yo en vez de tener solamente un visor que puedo verlo, pongo una boya, ¿vale? Al final ese elemento que hemos visto iría aquí acoplado y iría en contacto directo con el aceite. Entonces, ¿que el nivel del aceite me baja mucho? Pues como el tirador de la cadena. Baja la boya, se pone a llenar de aceite, inyecta aceite, sube hasta que me cierra la boya. Baja el nivel de aceite y así voy, inyectando y cortando el aceite con esa boya. ¿Vale? Pues tendríamos la bollita de aceite, que luego boyas de aceite, las hay también, boya de aceite electrónica, ¿vale? Que es lo mismo que aquí, que es un elemento mecánico, que aquí hay una bollita y se baja o sube, pues me abre y me cierra el paso de aceite, pues hay niveles de aceite electrónicos. Entonces, están con un infrarrojo, dependiendo del tipo de sensor de nivel, están supervisando ese nivel de aceite y si baja, inyectan y si cierra, eh, pues cortan el paso. Tienen una bombita integrada y eso. Y de esa manera pues le inyectan el aceite en el cárter. Más elementos auxiliares, aquí nos habla del depósito de aceite. Yo puede ser en instalaciones grandes que además del separador de aceite tenga un recipiente de aceite. Tengo mucha cantidad y tengo un separador y en vez de ese separador llevarlo directo, lo acumulo, ¿vale? Normalmente se suele poner en centrales de compresores. Mm, Esto sería un termostato antiguo, típico de los que se ponían o que podéis encontrar aún en hoteles. Pues este sería solamente de temperatura, pero los hay, pues que puedas ajustar la temperatura, el set, que puedas poner velocidades de ventilador, que puedas seleccionar el modo, calor, frío, auto. Normalmente los termostatos, eso ya lo veremos también más adelante, trabajan dentro de un rango de temperaturas. Tú no le fijas 20 y la máquina cuando baja de 20 para y cuando sube, o sea, cuando baja de 20 arranca, bueno, si estamos en frío, cuando baja de 20 para y cuando sube arranca. No, le pones un diferencial que se llama. Entonces, tú estás siempre trabajando dentro de un rango. Si baja por debajo de 19,
para, deja de meter frío para la máquina, empieza a subir la temperatura, ¿vale? Porque estamos en pleno verano, empieza a subir, se va a 21 grados y arranca. Y así regulas un poco que la máquina no esté arrancando y parando cada segundo. Estás dándole un tiempo de maniobra. Otro elemento auxiliar sería el presostato, que el presostato, como ya hemos dicho, pues nos ayudaba a hacer ese control de condensación, ¿vale? Parando ventiladores en función de la presión, y luego es un elemento de seguridad que nos protege tanto en baja presión como en alta presión. Yo puedo tener alta presión, lo que decíamos antes de la válvula de seguridad. Entonces yo tengo una válvula de seguridad que en caso de que la instalación me suba mucho la presión por algo extraño, tenga la válvula de seguridad que va a abrir y me va a proteger la instalación de que no se rompa nada, de que no reviente nada. Pero previo a la válvula de seguridad tengo un presostato de alta tarado por debajo de ese tarado de la válvula de seguridad, que antes de que me abra la válvula de seguridad y me vacíe el circuito de refrigerante, pues directamente va a parar esto la instalación y como tengo el compresor parado, no va a subir la presión y no me va a saltar la válvula de seguridad. Pero podría ser que fallara el presostato, sigue subiendo la presión de manera descontrolada hasta que abriría la válvula de seguridad. Otra función, baja presión. Si yo tengo una fuga, empieza a bajar la presión, entonces, ¿qué pasa? No tengo refrigerante en la aspiración del compresor, la aspiración del compresor se calienta mucho porque no se refrigera y al final, pues, problemas de funcionamiento y de posible rotura del compresor. Entonces, nos protege tanto de alta presión como de baja. Y luego nos sirve de regulación para hacer el tema de la presión de condensación. ¿Vale? Esto ya lo veremos con más profundidad, pero lo mismo. Tiene un valor para fijarlo y luego un diferencial. Un diferencial que uno va a ser el valor que nos dice que corte y otro el que nos meta el que siga trabajando. Todo esto serían los componentes de componentes básicos y luego algunos elementos auxiliares. Vale. Y ahora teníamos aquí dos recursos didácticos más. Vale. Vale, circuito de refrigeración básico y simbología. La simbología os va a ayudar para hacer un dibujillo de las partes. Componentes principales. Dibuja el circuito refrigerante con los 4 componentes principales y describe con tus palabras cada uno de estos 4 componentes. Para dibujar los componentes deberás utilizar la simbología que podréis ver en el recurso didáctico 3. Vale, pues cogéis esa simbología, pero solamente utilizarla de un compresor lo más básico posible, lo de un condensador, lo de un evaporador y válvula de expansión. Ya veréis que hay mucha simbología y tal, vosotros cogeros lo más básico. Vale. Esto de aquí. Vale. Pues aquí tenemos esto es lo mismo que hemos estado viendo antes de componentes y se vuelven a describir, pero es lo mismo y lo único que tenemos aquí son diferentes representaciones de circuito de frío, ¿vale? Circuito de refrigeración con todos los componentes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos compresor, y aquí está dibujado de una manera muy comercial, ¿vale? No tiene nada que ver con la simbología, pero bueno, nos podía valer, ¿vale? Se entiende que es el compresor. Además, si yo voy siguiendo lo que me voy encontrando, bueno, también las flechas, la dirección. Separador de aceite, ya hemos dicho que el separador de aceite se ponía en la descarga del compresor para recoger esos restos de aceite con ese tamiz y que nos lo devuelva al cárter del compresor. Seguimos con condensador.
Esto, un motor que representa un ventilador, ¿vale? Porque son condensadores forzados con un ventilador. Seguimos, tenemos un recibidor, que es un recipiente de líquido. Salimos, tenemos un filtro deshidratador, un visor, una válvula solenoide que no ha aparecido antes, pero la válvula solenoide también es un elemento crucial porque es el que nos va a parar y arrancar la instalación. De aquí vamos a la válvula de expansión termostática, de aquí inyectamos el vapor al evaporador, del evaporador nos vamos, aquí ha puesto una válvula de corte, si quieres ponerla, de bola, nos vamos a un separador de aspiración, que esto es otra cosa que no hemos comentado, pero bueno, lo que os he dicho de que hay peligro de que debemos de evitar siempre que llegue líquido al líquido al compresor, pues este separador de acumulador o acumulador de succión, separador de aspiración, hace que si llega algo de líquido se nos queda aquí en este recipiente y es lo que llega aquí va a llegar en estado gas. Y un filtro de aspiración de partículas. Pues eso serían representados de esa forma. Luego, esta otra forma de representar, que es con fotos reales, un compresor, si os fijáis es un compresor. ¿Qué tipo de compresor diríais que es? ¿Scroll o pistones? ¿Vale? Por la forma más o menos, se sabe que el compresor de pistones, acordaros de las culatas esas que tenía, que es donde van los pistones, y esto es cilíndrico, es un cilindro donde lleva esas esferas. Esas esferas que una era fija y la otra se movía con el motor y era la que hacía el tema de la compresión. Aquí pone más componentes, pone la descarga, pone el separador de aceite, pone un filtro de aceite, pone un visor de aceite electrónico, ¿vale? Una boya electrónica que mide el nivel y nos va inyectando más o menos. Tenemos una válvula de intercambiado de agua, que bueno, para vosotros da igual, un motor de un ventilador, el condensador, tenemos el recipiente de líquido, filtro de líquido, visor de líquido, válvula solenoide, controlada por el termostato, ¿vale? La válvula de solenoide la controla el termostato. Que el termostato es eso que os estaba diciendo de que cuando llega a, a 18 grados nos para la instalación y cuando llegamos a 22 la pone en marcha, la manera de arrancar y de parar, ¿vale? Cuando yo aquí le pongo esa consigna, lo que hace es actuar sobre esta solenoide y esta es la que deja pasar refrigerante o no en función de la temperatura. Entonces, yo aquí le voy a seleccionar la temperatura que quiero, le puedo decir, quiero estar a 25 grados en mi sala, vale, 25. Si estoy a 30, esto le da la orden de abrir aquí. Entonces, esto pasa y este presostato de baja, que el presostato de baja tiene una segunda función, aparte de que protegernos si hay poca presión, cuando también es el encargado de dar la orden de marcha al compresor. Porque cuando el termostato le dice a la solenoide que se abra y que empiece a fluir el refrigerante, el presostato de baja detecta que sube la presión y me arranca el compresor. Se pone a trabajar el compresor, empieza a bajar la temperatura y cuando baja por debajo del diferencial que le he puesto al set, si le he dicho 25 con un diferencial de 2, cuando esté en 24, le dirá a la solenoide que se cierre. Se cerrará, dejará de pasar refrigerante por aquí y como el compresor sigue trabajando, sigue aspirando por aquí, descargando por aquí, pero no puede aspirar porque tiene esto cerrado, se parará por baja presión. Entonces el presostato será el que me lo baje, ¿vale? En eso ahondaremos en la siguiente quincena. Otro dibujillo más básico, pues compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Otro un poquito diferente, pues compresor con la culata, ¿vale? Compresor con una culata. Aquí dice un latiguillo antivibratorio que suelen llevar, silenciador, separador de aceite, esto un condensador de agua, que se puede poner o no, condensador de aire, aquí nos pone una especie de filtro.
el recipiente de líquido, filtro deshidratador, el visor, válvula de expansión termostática, un sifoncito, tal, vuelves, se va. Un filtro de aspiración, un separador de líquido y vuelta al compresor. O sea, son diferentes maneras de ver la configuración de la instalación de frío, solo que aquí nos pone el silenciador, ¿vale? Que bueno, típico no es, pero se puede poner. Nos pone el separador de aceite, ¿vale? Entramos con el refrigerante por aquí, seguimos por aquí, pero por aquí mandamos de vuelta el aceite al compresor. Nos pone este cacharro, que podéis obviarlo, porque es un cacharrillo para intercambiar, pero bueno. Y nos pone diferentes componentes para que veáis otra forma de representarlo. Entonces, pues con esto estaría visto los dos recursos didácticos. El de simbología lo dejo y lo veremos también en las prácticas para que de ahí cojáis el simbolito que más os interese, tanto de compresor como de condensador, evaporador y válvula de expansión, y hagáis la actividad esta. Y con esto estaría la quincena 2, la quincena 3. Estoy retrasado. Y bien, si tenéis alguna dudilla. No, de momento. La Vale, verdad. esto ya os digo, está bastante, no sé, a lo mejor hay algún punto que está un poco más lioso como lo explica, pero bueno, al final es bastante básico y en los dos recursos didácticos, en el 1 y en el 2, se explica lo mismo, en el 2 de una forma bastante más resumida y bueno, ya nos da más pistas de todo lo que va apareciendo en el sistema, en lo que es el circuito de refrigeración. Pues bien, pues por mi parte hasta aquí. Si alguien tiene alguna cosilla, lo comentamos y si no, que paséis buena semanita y el lunes que viene más. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuéntame. Eh, Has dicho que hay más elementos auxiliares. ¿Los vas a detallar como Pocos en más, el... sí, algunos veremos, pero ya os digo, yo principalmente es entrar en esos 4 o 5. Vale, Ya lo que es no sé, si alguien tiene curiosidad y quiere saber algo sobre algo más concreto, que me lo diga y le cuento un poco. Pero en principio los componentes básicos, y los auxiliares también los más básicos y ya el resto, pues bueno, os puedo explicar de manera particular, pero no vamos a entrar mucho más. vale, de acuerdo. Muchas gracias. Perdona que Muy llame con bien, esta tarde. ¿Ya podemos hacer todas las actividades que estaban programadas para esta quincena? sí, sí, Vale, sí, sí, gracias. muy bien. Muy bien, pues nada, no, espero que no os haya afectado mucho la lluvia y que nos respete el tiempo, a ver si cambia Sí, ya un poquito. Y nada, lo dicho, que tengáis buena semana y cualquier cosa vamos comentando. igualmente. Muchas Igualmente, Juan. gracias. Gracias. Buena Buena semana. semana. Muy Hasta bien, luego. Hasta luego. vaya bien, chao, chao. Hasta luego. Gracias.